La caída. 9 Termidor, 27 de julio de 1794. Pero en el seno de esa restringida clase política que ha venido sobreviviendo a las sucesivas depuraciones entre delaciones, arbitrariedades y sangre, con el agotamiento y el profundo cansancio mental, se ha instalado ya el miedo, la suspicacia recíproca y las enemistades mortales. Ocurría esto cuando las victorias militares, Fleurus, 26 de junio, hacían nacer en no pocos dirigentes y en el pueblo la esperanza de ver relajarse aquella tensión ya insoportable hasta lo insufrible. Robespierre era por estas fechas un hombre poderoso, pero paradójicamente aislado. Desdeñaba las sesiones de la Convención, después de las resistencias encontradas allí, y tampoco se le veía por el Comité de Salvación Pública desde el 11 Messidor, 29 de junio, desde hacía casi un mes, donde se vivían fuertes disensiones. Sólo aparecía por el Club de los Jacobinos, convertido ya en simple asamblea sumisa y aduladora, donde él seguía tronando contra los bribones y todos los concusionarios que deshonraban a la República, decía. Sus enemigos del Comité de Sûreté Générale consiguen formar en no pocos días una coalición que logrará reunir a exgirondinos, a dantonistas, a antiguos terroristas, Villovarenne, Collot-d'Herbois, Fouché, Tallien, Barras, a técnicos como el gran Carnot, espantado de ver a la revolución hundirse en la locura, y a los supervivientes de las sucesivas facciones que esperaban la hora de la venganza, temerosos todos ya por su propia vida. Octivi, 8 Termidor, año 2, 26 de julio de 1794. Esa mañana, como todos los días, el ciudadano representante, envuelto en un batín, acaba de salir de las manos de su barbero, con su peluca bien empolvada, que viene a acentuar aún más su faz ya lívida. Se cala unas antiparras, se vuelve hacia un modesto espejo clavado entre dos ventanas y con una navaja de afeitar raspa meticulosamente los restos de polvo que le han podido quedar sobre el rostro. Luego se refresca en una pequeña jofaina, se cepilla los dientes, se escupe varias veces al suelo, deja el peinador sobre una silla y termina de vestirse con parsimonia. Al final, coge algunos papeles, baja la escalera de madera que da al patio y sale a la Rue Saint-Honoré, custodiado por algunos mozos del taller de su huésped Duplé, para recorrer los apenas 800 metros que le separan de la Convención Nacional. Cuando, una hora después, la Incorruptible sube a la tribuna con un extenso, vago y amenazador discurso, no sabía que aquella iba a ser su última vez. Quiso responder a los reproches que se le dirigían de aspirar a la dictadura, denunció las maquinaciones urdidas por los sucesores de los Hébert y los Danton, sostuvo también él que la Cámara debía recobrar su dignidad y que era preciso vigilar a los comités de seguridad general, la policía política y de salvación pública. La ley penal, argumentó allí, ha de contener una cierta vaguedad, pues al ser el carácter actual de los conspiradores hipócrita y disimulador, la justicia ha de poder perseguirlos bajo todas sus formas. A nadie nombraba, pero todos se sintieron aludidos. Esa misma noche, del 8 al 9 Termidor, por instigación de los más inminentemente amenazados, Marc Vadier, Jean-Lambert Tallien y Joseph Fouché, ese fiero revolucionario hoy, Fouché, que un día se dejará nombrar duque de Otranto por Napoleón, los oponentes reaccionaron y se ganaron enseguida a la mayoría de los convencionales
para una conjura de obstruccionismo. Al día siguiente, 9 Thermidor, 27 de julio, la sesión había comenzado a las 11 de la mañana. Robespierre, cansado y prematuramente envejecido a sus 36 años, se desgañitaba en lo alto de la tribuna. «C'est le sang de Danton qui t'étouffe. Es la sangre de Danton la que te ahoga», le lanzan desde los escaños. Mientras otros muchos «¡A bas le tyran! ¡A bas le tyran!». Ni tampoco Saint-Just conseguía hacerse oír. Tallien, blandiendo un puñal en la tribuna, amenazaba con matar él mismo al tirano. Decretado finalmente de acusación, al cabo de una tormentosa sesión de 5 horas, con su hermano Augustin, que dijo querer compartir su suerte, con Saint-Just, con Lebas y con Couthon, Robespierre fue conducido preso. Pero la Comuna logra alzarse en su favor por un momento, los rescata y los lleva al Hôtel de Ville, ayuntamiento, donde encuentran refugio los proscritos. Sin embargo, la indecisión del meticuloso Robespierre, que no se decidía a recurrir al pueblo contra la Convención y convertirse él en cabecilla de una ilegalidad republicana, salva a aquella asamblea que resuelve declararle ahora a él y a sus cómplices hors la loi, fuera de la ley. Era algo más de medianoche. Y una lluvia torrencial de verano, que seguía a un bochornoso sofoco que había pesado sobre la ciudad desde mediodía, vino a dispersar a las últimas tropas llegadas de las secciones y fieles a la Comuna, mandadas por Henriot, y que custodiaban el edificio. Ese mismo día, 10 Thermidor, 28 de julio de 1794, hacia las 2 de la madrugada, el Hôtel de Ville fue rodeado sin más dilación e invadido por fuerzas de la Convención conducidas por Barras. Lebas se suicida entonces y Robespierre el joven consigue saltar por una ventana. El incorruptible quiere también descerrajarse un tiro al ver llegar a la tropa, con tan mala suerte que solo consigue romperse la mandíbula. Un gendarme se jactará luego de haberle disparado él. Otros consiguen también huir por el momento, pero serán encontrados. Con la cabeza y el rostro cubiertos de vendas ensangrentadas, Robespierre fue trasladado en un primer momento a la sede del Comité de Salut Public y posteriormente, en torno a las 5 de la tarde, a la enfermería de la prisión de la Conciergerie. La Comuna fue vencida finalmente al término de esta confusa jornada, y la Convención parecía recuperar su soberanía, perdida tras los acontecimientos del 10 de agosto de 1792. No había tiempo que perder. Los conjurados corrían el riesgo de que sus enemigos pudieran rehacerse. Cómplices en tantos crímenes, declarados todos traidores a la patria, ese mismo día, finalmente hacia las 6 de la tarde, un Robespierre moribundo fue conducido a la Place de la Révolution, hoy de la Concordia, y arrastrado hasta lo alto del patíbulo, seguido por su hermano Augustin, por Couthon, por Saint-Just y otros 17 de sus partidarios, declarados todos fuera de la ley y transportados allí lentamente en 3 carretas a lo largo de hora y media, y bajo los insultos ahora y los aplausos de satisfacción de la muchedumbre tornadiza congregada allí. Anochecía ya el 10 Thermidor, y más de 100 personas, miembros del Consejo General de la Comuna y otras diversamente comprometidas con Robespierre, acabaron con su cabeza en el cesto en los días siguientes. De todas partes le llegarán a la Convención felicitaciones y protestas de odio eterno a todos los conspiradores,
en un incontenible torrente ahora de acusaciones y gritos de venganza, en esta aparente reaparición de una opinión pública mortalmente silenciada desde hacía largos meses bajo la mordaza de la mística de la virtud y la retórica de la unidad del pueblo, con Saint-Just dogmatizando: una sociedad que se divide deja de ser una sociedad. La memoria que de él ha llegado a través de la historia es la de la virtud en el sentido antiguo del concepto y de la sobriedad en su forma de entender la vida, y una inquebrantable fuerza de carácter al servicio de unas cuantas ideas simples, hasta el sacrificio de la vida. Él no había jugado a hacer la revolución, habiendo eliminado desde el comienzo toda distinción entre ambiciones personales y la causa que defendía, para hacer de ello, sin regreso posible, una única causa. Él había dicho ya en junio de 1791, en la tribuna de los jacobinos: al principio de la revolución, cuando apenas se me notaba aún en la Asamblea Nacional, cuando únicamente rendía cuentas ante mi conciencia, decidí sacrificar mi vida a la verdad. Algo de fanatismo había en el carácter de Robespierre y en su modo de entender la política, y mucho de jefe de secta, provocando en sus incondicionales seguidores una adhesión casi religiosa. El exconvencional y regicida Baguer, uno de los organizadores del terror y comprometido luego en la conjura de Thermidor, dirá más tarde en sus memorias, tomo 1: Robespierre era un hombre desinteresado y republicano de corazón. Su desgracia vino de haber aspirado a la dictadura. Era nervioso y bilioso de carácter, pero tenía el temperamento de los grandes hombres, y la posteridad se lo reconocerá. Robespierre, la figura más controvertida de la Revolución Francesa y probablemente entre las más honestas de todos ellos, fue pues abatido por Montagnard como él, gente anegada de crímenes que tenían el firme propósito de continuar el terror como instrumento político. Pero la cuchilla que caía aquel 28 de julio de 1794 iba a marcar el final de la Convención de la Montaña y el inicio también de la arrogancia de especuladores y traficantes, enriquecidos con los innumerables expolios a los condenados y exiliados por toda Francia, y con la sangre y el dolor ajenos. Él había dicho desde lo alto de la tribuna: aflojad un momento las riendas de la revolución y veréis el despotismo militar apoderarse del poder. Parecían palabras premonitorias, evocadoras de la figura aún por emerger de un tal Bonaparte, ese que, con la negación de la libertad política, vendrá a consolidar las conquistas de aquella revolución, y quedará demostrado que aquella burguesía no se había alzado en 1789 por la libertad, puesto que tan fácilmente conseguirá su secuestro a manos de un general inspirado, sino por algunas libertades particulares y por ver reflejados sus intereses en el ejercicio del poder. Malentendido que durará 15 años. En lo inmediato, durante la convención termidoriana que seguirá, tránsito hacia el directorio, el nombre y la memoria de Robespierre serán sistemáticamente vilipendiados por quienes ayer todavía eran sus cómplices.